que hacer, vamos a ir con calma en los primeros temas, en los más sencillos. Luego vamos a ir avanzando un poco más rápido porque tenemos poco tiempo hasta diciembre por la carga horaria. Bueno, entonces, seguramente esto en las prácticas ya lo van a ir viendo. La primera tarea que se hace con la descripción de los huesos consta de una parte que es la descripción general. ¿Qué se llama el hueso? ¿A qué tipo de huesos pertenece? Si tiene cara, si tiene bordes, y sobre todo, y lo más importante, es colocarlo en posición anatómica. Hay dos formas de colocarlo en posición anatómica, pero lo primero es colocar en posición anatómica. Si nosotros no hemos colocado en posición anatómica, nos vamos a confundir. Entonces, si yo coloco un hueso en posición anatómica, puedo describirlo, puedo señalar sus características más importantes, puedo subirlo, bajarlo, rotarlo, y otra vez, para terminar, tengo que volverlo a colocar en posición anatómica. Si ese detalle no puedo hacer, una vez más les digo, se puede aprender de memoria, pero si no se encuentra la lógica, me voy a equivocar la próxima presentación. Entonces, en posición anatómica, ¿qué es en posición anatómica? Es como nosotros hemos señalado en el concepto, suponiendo que el observador está frente a nosotros. Ahora, en una explicación, en una clase magistral, yo estoy explicando, pero estoy explicando para ustedes. Entonces, yo tengo que asumir que ustedes son los observadores. Por lo tanto, yo tengo que mostrarles a ustedes. Mi posición en este momento es del que explica. Yo no soy el observador. Fíjense, yo coloco en posición anatómica la escápula y la coloco así. Yo soy el observador. Yo voy a estudiar, a ustedes les hago un lado y agarro para aprender. Yo aprendo así. Pero para explicar, yo tengo que, fíjense, desaparecer yo y suponer que todos ustedes son los observadores y a ustedes les estoy explicando. Entonces, aunque esto es fácil, las primeras veces se equivoca uno, se pone nervioso y qué sé yo, y ahí vienen las primeras dificultades. Entonces, para colocar un determinado órgano, un determinado hueso en posición anatómica, tenemos que acordarnos del concepto general que hemos dicho. Se supone que el observador está frente a nosotros, está con los pies casi juntos, con la palma de las manos hacia adelante. Esa es la posición que yo, y la mirada al frente, esa es la posición que yo voy a estudiar, porque esas son las figuras que están en los libros de anatomía, en las fotografías, y esto es lo que yo les voy a explicar. Entonces, yo necesito asegurar primero que lo coloque de manera correcta. Entonces, las primeras veces, yo lo que les recomiendo es primero coloquen ustedes en posición anatómica y de ahí, una vez que ya he colocado en posición, ya les puedo ir mostrando. Y cuando vuelvo, termino otra vez para mí en posición anatómica, cambio la siguiente estructura y sigo con la explicación. Bien, entonces, de acuerdo a esto, otra cosa, cuando uno lo coloca en posición anatómica, tiene que explicar algunas características del hueso, pero sin señalar sus detalles anatómicos por nombres, ¿sí? Me explico. Yo no puedo decir que para colocar el hueso en posición anatómica, la apófisis coracoides debe estar arriba, porque yo recién voy a presentar el hueso. Yo no sé cuál es la apófisis coracoides. Entonces, tengo que explicarle utilizando palabras que me puedan entender sin la necesidad de recurrir a esas palabras. La anatomía es así, lo vamos a ir viendo
ahora, mañana y hasta el último día de clases vamos a ir presentando a los huesos. Bien, entonces, por ejemplo, para colocar a la clavícula en posición anatómica, yo tengo que saber que la clavícula tiene un surco que destaca de entre todas las formaciones del hueso. Ese surco es inferior, ese surco va abajo. ¿Sí? No puede, entonces yo ya estoy diciendo que este hueso no puede ir así, porque el surco quedaría arriba. Y si tengo otro hueso y le busco el surco de la misma forma, encuentro el surco y ese surco va abajo. ¿Sí? El extremo redondeado va hacia medial. ¿Sí? Va el extremo circular, redondeado, mientras que el otro extremo plano es lateral. Si ustedes se fijan, yo no he dicho el extremo acromial, no he dicho el extremo external, no he dicho. No he dicho el canal del subclavio, nada de eso. Pero he dicho cómo se debe colocar en posición anatómica. La clavícula ofrece un interés además importante, que si yo tengo alguna duda, puedo salir de la duda palpando yo en mi propia clavícula, porque es un órgano bastante superficial. ¿Dónde está la dificultad? Fíjense, tiene dos curvaturas. Tiene una curvatura, tiene forma de S itálica, esa es una S itálica, una S alargada, ¿sí? Por lo tanto, está formado por dos curvaturas. Ahora, una curvatura cuya convexidad, esto es convexo, ¿sí?, es anterior, y concavidad, o sea, al revés, es posterior. Mientras que en lateral, la concavidad es anterior y la convexidad es posterior. Entonces, si yo uso esos criterios, yo no debería tener ningún problema para decir que esta clavícula es derecha. ¿Sí? Entonces, que quede claro, esa es la forma de describir. Si yo voy a hablar de la escápula, fíjense, tengo que acordarme de un hecho. Tiene forma triangular y en posición anatómica esto es adelante. Esta es la cara anterior, ¿sí?, porque da hacia el observador. En posición anatómica, si ustedes se acuerdan, esto está así. Entonces, esa es la cara anterior, costal. La cara posterior, ya, fíjense, ya de por sí se adivina. Y si yo tomo en cuenta, además, que esta va a articularse lateralmente, entonces yo ya voy anticipando los nombres de los bordes, ¿no es cierto? Superior, medial, lateral. ¿Sí? Entonces, me facilita la descripción. Para eso se colocan en posición anatómica. Con estos huesitos no vamos a tener problema, pero sí con los otros huesos, el húmero, el cúbito, el radio, etc. Otra cosa que habíamos indicado y que hay que tomarlo en cuenta es, alguien me decía el otro día si valía la pena invertir en comprarse un esqueleto. Y yo les decía que no, por supuesto que no. ¿Por qué? Si ustedes se compran un esqueleto, supongamos que se compran el esqueleto completo, la mitad no lo voy a utilizar. O sea, yo debería aprender en el lado derecho. Las figuras de los libros vienen en el lado derecho. Los atlas vienen en el lado derecho. Por lo tanto, si yo voy a aprender revisando el libro, lo que yo voy a hacer es mirar la figura, utilizar el hueso y voy a ir describiendo. Entonces, si yo voy haciendo eso y tengo el lado derecho, voy a coincidir. Si yo tengo el lado izquierdo, la figura que me está mostrando ahí, con lo que yo estoy aprendiendo, está todo al revés. Está todo al revés. Es más difícil mirar una figura de un lado y aprender en el hueso del otro lado. ¿Por qué les digo esto? Porque si van a la osteoteca, derecho,
pídanse el derecho, recojan el derecho. Con el izquierdo no les digo que no se puede, les digo que es más complejo aprender en el lado izquierdo. Pero además, las clases de osteología son pocas comparado con lo que tiene el programa. Vamos a ver ahora sistema osteomioarticular. Huesos, ya está bien, vamos a llevarlos. ¿Qué más vamos a llevar? Músculos, articulaciones, arterias, venas. Comprándome un esqueleto, no lo voy a ver. En todo caso, debería llevar un cadáver, ¿sí?, a mi casa. A lo mejor con eso sí, si es que no se espanta la familia. Pero con eso aprendería más. A lo que me refiero es, hay una osteoteca, hay huesos, si no hay, hay que pedir, hay que solicitar. Nos vamos a reunir con los docentes de práctica y si hay material que haga falta traer, pues vamos a hacer la gestión con el decano para que haga la solicitud y traiga. No es fácil conseguir piezas anatómicas. Hoy en día se ha vuelto un problema legal, pero hay que hacerlo. Entonces, no vale la pena. Hay que ir a la osteoteca y sobre todo aprender a trabajar en grupo. A lo mejor cuando hay preuniversitario o cuando hay un examen de ingreso, ahí yo tengo que ser celoso porque si otra persona mira mi examen y copia, pues esa persona entra y yo no. Pero aquí ya en la carrera no hace falta, ¿no? Es bueno trabajar en equipo, es bueno trabajar en conjunto. Uno puede sacar unas piezas óseas, otro saca otras y juntos pues avanzan bastante. Bien, entonces con esa introducción vamos a comenzar ahora la descripción. Vamos entonces. El tema que vamos a ver en este segmento es, en realidad, la primera mitad comprende la descripción de los huesos del miembro superior. La región del miembro superior, como ustedes ven, comprende varias regiones a su vez, que vienen a ser la región que está próxima al tronco, la que le vincula al tronco, que recibe el nombre de la cintura escapular, ¿no? La cintura escapular, o parte fija, o parte que va al tronco, de la cual se desprende una pars libera, una parte libre, que está formado por las regiones del brazo, del antebrazo y de la mano, y que en los huesos corresponde al húmero, ¿sí? En la región del brazo, el antebrazo formado por el cúbito, que hoy se llama ulna, y el radio, y los huesos de la mano divididos en las regiones del carpo, metacarpo y los dedos. Entonces, les decía, y espero que vayan saliendo de dudas, que hay un problema con la clavícula, porque la clavícula tiene un parecido a algunas regiones y en otros más bien le encuentran diferencias. Hay alguien que lo clasifica como parte de los huesos planos y se basa especialmente en que este hueso no tiene canal medular. Y dice, tiene mucho tejido esponjoso. Y lo muestra, toda esta parte de verdad no tiene canal medular y tiene tejido esponjoso. Cumple funciones de protección, está sobre la articulación del hombro, aquí están pasando arterias y lo valida. Y hay alguien que dice que no, que este es un hueso largo porque en el extremo medial hay un canal medular. Yo les invito a que salgan de dudas, deberían cortar la clavícula y mirar hacia adentro. ¿Tiene canal medular? ¿No tiene canal medular? Y de hecho, en la descripción dice que está formado por una diáfisis y por dos epífisis, medial y lateral, y que forma parte del esqueleto del apendicular, y por lo tanto, por esas razones es un hueso largo.
Y hay quienes no le ven problemas y dicen este es un hueso largo aplanado. Y con eso, fin de la discusión. Bueno, de acuerdo a nuestra descripción, la clavícula es un hueso largo, está situado entre el esternón y la escápula. Esternón, escápula, ¿sí? Entre esos dos lugares. Está formado, fíjense, en gran parte por tejido esponjoso. Su situación superficial lo expone a traumatismo. La clavícula es, si no el más, es uno de los huesos que más se fractura. Debido justo a eso, a que independientemente es un hueso débil, tiene tejido esponjoso, pero además de tener tejido esponjoso, está colocado en la parte superior y nosotros siempre estamos expuestos a caídas. O caemos y ponemos la mano y se hacen lesiones, traumatismos indirectos, o a veces recibimos impacto directo en un hueso ya débil. Por lo tanto, si hay una razón para estudiar la clavícula es la frecuencia con la cual se lesiona. Hemos dicho que está incrustado en forma de S itálica y aquí se puede ver a qué se refiere cuando es una S itálica. La S itálica es una S así alargada con poca curvatura, digamos. Ahora, para su descripción en posición anatómica, se reconocen en ella. Si yo lo pongo en posición anatómica, ustedes lo van a observar así. Entonces, hay una cara superior, hay una cara inferior, hay un borde anterior, hay un borde posterior, hay un extremo medial y hay un extremo lateral. Entonces, esa es la forma de descripción. El extremo medial, que es esta especie de circunferencia, ¿sí? Es redondeado, es circular y es articular con el esternón, por eso se habla también de extremo esternal. Mientras que el otro extremo, al otro lado, es plano, bastante plano, termina en una superficie muy plana y se va a articular con el acromion de la escápula. Entonces, vamos viendo los detalles que se encuentran en la cara superior. En la cara superior. Entonces, esta es la parte donde les pido que siempre estén con el hueso, con las figuras, haciendo esquemas, ustedes explicándose primero. Entonces, la cara superior es plana lateralmente, lo que hemos dicho, ¿no es cierto? Y convexa en sus 2/3 mediales. Fíjense, convexo. Si no tenemos claro, acuérdense que la convexidad, o sea, parte de una superficie plana. Lo que sobresale es convexo, ¿sí? Lo que queda excavado es cóncavo. Una cuchara es cóncava. Está la mayor parte de su cuerpo por debajo de la superficie plana. Entonces, ¿sí? Ahora, cuando uno explica una convexidad o una concavidad, debe decir hacia dónde se ve. Es convexo anteriormente, en la parte medial, y cóncavo lateralmente. Lo estamos viendo, por eso tiene forma de S itálica. Mientras que el borde posterior, si ustedes se fijan, es al revés. Es cóncavo medialmente, ¿sí? El borde posterior, y convexo posteriormente, ¿sí? El borde posterior. Ahora, en su parte medial, ¿sí? Hacia la parte medial, va a presentar una articulación, una superficie de inserción para el músculo esternocleidomastoideo. Parte medial y hacia atrás, para la inserción de este poderoso músculo de la región del cuello, el esternocleidomastoideo. En su parte medial y hacia adelante, hacia esta otra parte, va a ofrecer una superficie rugosa para la inserción del pectoral mayor. Entonces, fíjense,
cuando uno está explicando en el hueso o está explicando en una figura, hay que ir dibujando y hay que ir marcando. Aquí quiero hacer un alto y decirles, ya lo dije antes, en el portafolio yo les pido que en lo posible me hagan dibujos. Si no me hacen dibujos, no quiero fotocopias. Hay gente que lo fotocopia y lo pega. Pero la cosa es dibujar, porque al dibujarlo yo aprendo. Pero dibujarlo y no anotar nada no tiene sentido. Entonces, fíjense, esta es la idea, ¿sí? Esta es la idea de ir anotando así, de ir colocando los detalles importantes. De esa forma, primero leo del libro, después leo del atlas, lo veo en el hueso y después ya lo he aprendido. Bien, entonces, hacia la parte lateral, es decir, hacia el extremo lateral, hacia el extremo plano, va a presentar hacia su parte anterior una superficie para la inserción del músculo deltoides y también lateral, pero hacia atrás, una superficie para la inserción del músculo trapecio, que vamos a ver después, es un músculo bastante grande. Esos son los detalles cuando uno mira la cara superior. Ahora, yo ya le he colocado en posición anatómica, he visto su cara superior, ahora yo sé que esto es arriba, lo coloco hacia abajo para poder ver los detalles que se encuentran en la cara inferior. En la cara inferior lo que llama la atención es la presencia de un surco. Ese surco es característico, es notorio y está destinado a la inserción del músculo subclávio, ¿no es cierto? De ahí la importancia de este surco. La presencia de ese surco traduce la inserción de este músculo. Hacia la parte lateral y hacia el borde posterior presenta una superficie de inserción, una saliente para la superficie de inserción del ligamento conoideo, y hacia la misma altura, sigue lateral pero un poco más hacia adelante, la inserción para el ligamento trapezoideo. Conoideo y trapezoideo son los dos ligamentos que van a dar fortaleza a la articulación en esta zona. Lo mismo, fíjense, en realidad los bordes solamente es de volver a describir las inserciones musculares, tanto hacia adelante como hacia atrás. El extremo medial ya hemos dicho, es cilíndrico y termina en una carilla redondeada para la inserción o la articulación con el esternón. Y el extremo lateral es articular para articularse con el acromio de la escápula para formar una articulación sinovial del tipo de las artrodes. Bien, entonces aquí estamos viendo ahora a la clavícula, aquí estamos viendo, fíjense, su convexidad anterior y medial, su concavidad hacia lateral, su borde anterior, su borde posterior, su extremo esternal en forma de cilindro y plano, superficie plana, que se corresponde con otra superficie plana del acromio para formar esa artrogia. Entonces, ahí está, yo en las presentaciones, cuando puedo, les comparto también fotografías, porque una cosa son los esquemas, como los que están, y otros son las fotografías para poderlo describir. Estamos viendo ahí, en la parte de arriba, a la clavícula con su extremo medial, con su extremo lateral, y estamos viendo la superficie, fíjense, anterior, el borde anterior para el pectoral mayor hacia medial y para el deltoides hacia lateral. Se puede observar ahí a esos músculos tomando inserción de esa superficie. ¿Por qué
describir entonces la clavícula. Acuérdense que la fractura de clavícula, hemos dicho, es una de las fracturas más frecuentes. Generalmente el mecanismo es un mecanismo indirecto. Entonces, fíjense que se produce cuando una persona se está cayendo y uno, para evitar traumas mayores, coloca el brazo y el brazo absorbe la fuerza del impacto desde el suelo, va ascendiendo siguiendo el eje del cuerpo hasta llegar a la parte más superior, y ahí la fuerza de presión obviamente es muy grande para que sea absorbida por un hueso casi esponjoso por completo. De tal manera que ese mecanismo indirecto es una causa de la fractura de clavícula. Estamos viendo aquí que inmediatamente se produce una fractura de clavícula, se produce también una pérdida de la continuidad de los dos extremos. Dejan de corresponderse y, como ustedes ven, el extremo medial, por la presencia de las inserciones del esternocleidomastoideo, asciende, ha quedado ya roto el hueso, entonces el esternocleidomastoideo lleva su pedazo hacia arriba y el peso del cuerpo, ¿no?, y el deltoides hacen lo mismo pero hacia abajo, entonces apareciendo un desnivel como el que se puede observar ahí. Ese desnivel se caracteriza por un hombro descendido y una pérdida de la silueta anatómica, ¿no? Aparece ahí algo que se conoce con el nombre del signo de la tecla, porque parece que fuera una tecla de piano ya. Radiografías entonces nos muestran una situación normal, la presencia de la clavícula desplazándose hacia los lados, de medial a lateral, y fíjense ahí los dos extremos, está ahí al centro, dice foco de fractura, y hacia arriba y hacia abajo dice clavícula. Lo que nos está mostrando es esa pérdida de continuidad en esa región. Y se puede ver otras formas de tipo de clavícula. Bien, vamos a ver ahora la escápula. Aquí hay que señalar dos cosas. Hay quien dice, y creo que nosotros también lo decimos, este hueso se llama escápula u omóplato. Pero hay personas bien rigurosas y dicen no, omóplato ya no se llama más. ¿Por qué? Porque este término ha quedado restringido a los animales. En los animales y el uso veterinario sigue siendo omóplato, y en el ser humano ahora se lo describe como escápula. De todas maneras, los términos antiguos sí reconocen al omóplato en la literatura antigua. Entonces, para nosotros, usar correctamente el término es escápula, pero pueden poner omóplato, no hay problema. El único problema que hay es que coloquen omóplato con H y no lleva H, por si acaso. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con la escápula? Y fíjense, cumple los criterios que habíamos señalado para los huesos planos. La escápula es un hueso plano, es triangular y se apoya sobre la parte lateral superior, y ahí nos falta, y posterior de la región del tronco, y la parte posterior de la cintura escapular. Entonces, en posición anatómica presenta una cara anterior. Esta cara anterior es cóncava, ¿sí? Y esta cara anterior se llama también costal, porque como ustedes ven, está en relación con la parte posterior de las costillas, con el arco costal. El arco costal hacia atrás toca y se relaciona con esto. Se relaciona tanto que deja impresiones que se las puede ver que corresponden a las costillas. Por eso se llama cara anterior o costal. El gran detalle anatómico que tiene la cara anterior o costal es la que, al ser cóncava, forma una fosa. Esa fosa recibe el nombre de fosa subescapular
debido a la inserción del músculo homónimo, ¿no? El músculo subescapular es el que va a tomar la inserción en la mayor parte de esa fosa. A lo largo del borde medial va a recibir además inserción a un músculo, sobre todo en el labio posterior, que es el serrato anterior. Ahora, otra cosa que quiero por favor que me entiendan, en la forma en lo que lo estoy explicando, no me cambien las palabras. Cuando nosotros expliquemos, vamos a llevar primero huesos, después vamos a llevar articulaciones y después llevamos músculos. Sobre eso vemos vascularización y terminamos con inervación. Esa es la forma y la secuencia de la. Entonces, vamos explicando y ahorita solamente deberíamos entender la parte ósea. Lo demás yo les doy para que vayamos viendo el contexto y lo podamos relacionar después. En otras palabras, si yo les tengo que tomar el repaso el día de mañana, mañana es martes, y sobre estos huesos, yo necesito que ustedes me aprendan y me digan la parte ósea. La parte muscular. La parte muscular, tenga la idea, aprenda el nombre. Acuérdese de ese nombre. ¿Cuándo lo vamos a ver? Cuando veamos músculos. Para músculos hay tiempo. Entonces, yo menciono algunas cosas para que ustedes lo complementen. Pero preguntas, lo que sí se tiene que saber, huesos. Si estamos hablando huesos, huesos. Ahora, ¿qué es lo que dicen afuera? No, a mí me han dicho que solo lea huesos y que no me van a preguntar nadie de músculos. No hemos dicho eso. De hecho, hay gente que entiende mejor cuando va ya relacionando con músculos. Bien, sigamos. Ahí estamos viendo toda esa superficie roja es la que corresponde a la inserción del músculo subescapular. Y hemos dicho hacia el borde medial, labio posterior, el serrato anterior. Ahí en azul están las inserciones de ese músculo. Cara posterior o dorsal. Ahora, la cara posterior, entonces ya hemos visto la cara anterior, le doy la vuelta y aquí me encuentro con un detalle. Fíjense lo que dice ahí. En el cuarto superior más 3/4 inferiores, la espina de la escápula. ¿Sí? Entonces, en la unión, y esto hay que hacer quebrar, en la unión del cuarto superior con los 3/4 inferiores, nace una formación que se viene de medial a lateral y que recibe el nombre de espina de la escápula. Hablando de este detalle. ¿Sí? Entonces, si pensaban salvarse de los quebrados, aquí está. Cuarto superior con los 3/4 inferiores. Ahí nace esa espina. Esa espina nace entonces en el borde medial y se va a ir a lateral. Y se va a continuar con una prolongación, con una apófisis que recibe el nombre de acromio de la escápula. Entonces, aquí hay dos formaciones, sí, la espina de la escápula y el acromio. ¿Y hasta dónde es cada uno? La espina de la escápula es mientras se mantiene conectada al hueso. Pues fíjense, aquí comienza y aquí todavía sigue. Pero esta parte de aquí ya es libre. Entonces, aquí ya se habla del acromio. ¿Qué es esto? El acromio. ¿Qué es esto? La espina. ¿Acaso no es lo mismo? Sí, pero no. Sigue siendo del hueso, pero esta ya es una apófisis y es una prolongación. Esta presencia de la espina divide desigualmente a la escápula en dos partes. Una parte que está por encima de la escápula y otra que está por debajo. Las dos son depresiones, aunque, como ustedes ven, la superficie es un tanto ligeramente convexa, pero está deprimida en relación a la espina. Estas dos fosas desiguales
se denominan la fosa supraespinosa, la que está por encima, y la fosa infraespinosa, a la que está por debajo. Y se corresponde con los músculos homónimos. ¿Qué quiere decir homónimos? Los que tienen el mismo nombre. Entonces, el músculo que está en la fosa supraespinosa es el supraespinoso, y el que está en la fosa infraespinosa es el músculo infraespinoso. Muy bien. El acromio, por su parte, entonces se va desprendiendo de la espina y va a colocarse por encima de la cavidad glenoidea de la escápula, de esa saliente, para proteger a la articulación del hombro con la cual se va a relacionar. Presenta una cara superior cribosa, que si ustedes lo miran, criba quiere decir llena de pequeños agujeritos, como cuando escribía Pedro Picapiedra una carta, más o menos así. La cara inferior queda por encima de la articulación, eso se lo puede observar ahí. El borde lateral inserta al deltoides y el borde medial a la clavícula. Deltoides y clavícula todavía toman inserción en esta región. Vamos a ver, hay un dibujo más para poder ver esa superficie. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Fíjense, está la fosa supraespinosa con el músculo supraespinoso, está la fosa infraespinosa para el infraespinoso. Los bordes, hemos dicho borde superior, borde medial y borde lateral. Por el borde medial. El borde medial se llama borde espinal. Está cerca de la línea media, pero además cerca de la columna vertebral y de la médula espinal. Por eso se recibe el nombre de borde espinal. Como ustedes ven, es oblicuo hacia arriba y lateral, ¿sí? Y además es afilado y presta inserciones al serrato anterior, ya lo habíamos señalado, y vamos a ver después en músculos que también lo hacen al supraespinoso, la parte más medial del supraespinoso y del infraespinoso. Y este otro detalle, que es el borde lateral o axilar. Este borde lateral o axilar comienza siendo un borde, comienza siendo delgado, pero a medida que va ascendiendo va a terminar en una superficie circular, muy poco excavada. Y acuérdense cuando hablábamos de la articulación del hombro y decíamos desproporcionada para la cabeza del húmero. Si ustedes se fijan, es el tamaño de la cavidad glenoidea de la escápula, es pequeño, ¿sí? Sobre eso está la cabeza del húmero. Para relacionarse, ¿qué se necesita? El labrum o rodeo, ¿no? Ese es el que hace la correspondencia. Bien, entonces la parte que queda aquí al centro, en el borde lateral, recibe el nombre de cavidad glenoidea de la escápula, que se caracteriza además por presentar dos superficies hacia arriba y hacia abajo, con la forma de un tubérculo, que se va a llamar, ¿no es cierto?, el tubérculo supraglenoideo si está arriba o el tubérculo infraglenoideo si está abajo. Los dos van a ofrecer una superficie de inserción para las porciones largas del bíceps braquial, el tubérculo supraglenoideo, y de la porción larga del tríceps braquial, el tubérculo infraglenoideo. Ahí se puede observar la cara posterior, claro, se ve más la espina, ahí se puede diferenciar entre la espina de la escápula